Esta es la mejor vista interna que podemos ofrecerles de una de las catedrales más visitadas del país, tanto por el turismo nacional como por el turismo del extranjero. Y no por nada. Dicen los expertos que esta es una de las edificaciones más bellas, más ricas y, como lo pueden apreciar, más elegantes que hay en México. La pieza principal está debajo de aquella cúpula, una obra de orfebrería mexicana del siglo XVIII, hecha de oro y plata, considerada única en su género en todo Latinoamérica. La vamos a ver muy de cerca, pero antes, un poco de historia de la construcción de este maravilloso recinto. Piedra sobre piedra se fue construyendo este monumento en un periodo que tardó 84 años. Comenzaron la edificación en el año de 1660 y la terminaron bien entrado el siglo XVIII en el año de 1744. Así que, como bien pueden imaginar, las personas que la iniciaron nunca tuvieron el privilegio que estamos teniendo nosotros de verla terminada. Esta iglesia es de estilo barroco, el cual tiene muchas características, pero la principal es que el arte barroco es el arte del contraste, de la luz y de la sombra. Y a donde quiera que veamos, sin importar la hora del día o si hay luz del sol o no, siempre se podrá apreciar este claroscuro. Dentro de estas urnas de latón con cristal se encuentran las reliquias de la diócesis de Michoacán. Se trata de los cuerpos reales en estado de incorrupción de dos santos de la Iglesia Católica. Fueron traídos de las catacumbas de Roma y pertenecen, el de la izquierda, al santo patrono de los viajeros y de los choferes, San Cristóbal Caminante. Y el cuerpo incorrupto de la derecha pertenece a San Pío Mártir, un mártir que vivió en el siglo II, y de él toman sus nombres todos los papas llamados Pío. El órgano que estamos mirando es de origen alemán, aunque a través de los años ha sufrido múltiples modificaciones y fue traído de Europa en el siglo XVIII. Por la cantidad de flautas que tiene en activo hoy día, es uno de los más grandes de Latinoamérica. El trabajo artístico que estamos viendo tallado a mano en la fachada es en cedro y en caoba, con este estilo que se llama estilo churrigueresco. Desde hace 47 años se llevan a cabo en él los festivales internacionales de música de órgano, congregándose aquí los mejores organistas del mundo para dicho evento. Y ahora un poco de arquitectura. Si pudiéramos volar por encima del edificio, podríamos observar allá abajo que el plano original forma una cruz latina. Esta enorme cruz se forma por la nave de en medio que estamos mirando,
y estas dos partes laterales que son sus brazos. Y en la parte del medio tenemos esta maravillosa cúpula que exhibe dos riquezas increíbles. La primera es que todo lo que estamos viendo color oro en estos rosetones y en estos filos es oro laminado nuevo que se colocó hace escasos 8 años en la última restauración que se realizó. A diferencia del oro viejo que se colocó hace más de 100 años y que podemos ver en todos los altares. La segunda riqueza de la cúpula son estos vitrales. Tienen cerca de 100 años expuestos a la intemperie y véanlos cómo están los colores como nuevos. ¿Están ustedes conociendo los auténticos, originales vitrales emplomados traídos de Italia junto con las puertas? Dice la historia de la catedral que de esta cúpula colgaba un enorme candil francés hecho de pura plata. Imagínenlo, más de 8,000 luces. Este candil fue robado en la época de los cristeros, así como el barandal de mármol italiano que hoy día rodea el altar principal, el cual era también de plata sólida. Se comenta en las crónicas del edificio que en la época de la guerra cristera, a fuerza de cabeza de silla, arrancaron esa balaustrada y se la robaron. Ya después, hojeando los libros de historia, encontramos que fundieron esas joyas para hacer balas, porque se les había acabado el plomo. Así terminó esa obra de arte. Y ahora, conozcamos la pieza principal de esta catedral. La casi media tonelada de oro y plata que estamos viendo aquí se salvó de los múltiples ataques que ha sufrido la catedral durante los siglos y se ocultó en los túneles del templo. De lo contrario, también se la hubieran robado y no tendríamos el privilegio de estarla viendo en este momento. Una joya como esta no la podrán ver en ninguna otra parte del continente americano, cuando menos. Debajo de esa cúpula y resguardado por cristales de alta seguridad, estamos viendo más de 400 kilos de oro y plata, bellísimamente trabajados con esta orfebrería estilo barroco del siglo XVIII, lo que hace que esta joya sea una joya única en todo el continente americano. Para los que somos creyentes católicos, es una joya sagrada, ya que se usa para colocar en la parte del medio el Santísimo cuando tenemos alguna fiesta solemne. Desde el punto de vista artístico, es considerada como una joya de un valor incalculable y fue vaciada por los hermanos Castillo, orfebres poblanos. Y ahora pasemos a un poco de leyenda. Conozcamos un Cristo de pasta de caña que según la leyenda ha movido su cabeza durante los 3 siglos y más que tiene de existir. Fíjense que nuestros antiguos purépechas hacían sus dioses paganos con una pasta lograda con la mezcla de diferentes vegetales, entre ellos el corazón de la caña del maíz, los bulbos de las begonias y otros, que después de haberlos cocido y cernido, obtenían una pasta que iban moldeando sobre entramados hechos de carrizo.
Este Cristo forma parte de una colección de más de 130 Cristos que hay en el estado de Michoacán y que fue hecho con esa misma técnica después de la conquista. La leyenda señala que este Cristo ha movido su cabeza porque existe una litografía del siglo XVII que lo muestra mirando al cielo. Hoy día, como bien lo pueden ver, la barbilla ha llegado a tocar el pecho. El historiador encargado de explicarnos el porqué de este hecho dice que este movimiento se debe a 3 razones naturales. La primera es que está hecho de esta pasta que acabamos de describir, que es una pasta vegetal, un material más bien blando que duro. La segunda es que anteriormente se utilizaba el Cristo para encabezar procesiones y seguramente que hubo maltrato que lo afectó. Y la tercera es que el propio peso de la cabeza se fue venciendo durante los más de 3 siglos que tiene de existir y gran parte de ese tiempo expuesto a la luz caliente. Así relatado, el movimiento de su cabeza parece natural, pero vean el impacto que ha causado esto en la fe católica. Cada pedacito de oro y plata que estamos mirando como parte del resplandor de atrás es un milagro que le ha hecho alguna persona de fe. Y cuando la tela roja del fondo se vuelva a llenar de tantos y tantos milagros que hace al creyente, se vacía el altar y se funden todos en una sola ofrenda comunitaria, como estas 4 que estamos viendo en la base. Es decir, que en los 3 siglos que tiene de existir, se ha llenado 4 veces y fracción de tantos milagros recibidos por los creyentes. Este es, amigos, el internacionalmente ya conocido por sus milagros, Señor o Cristo de la Sacristía, y esa es su historia. Y ahora vamos a los misterios. Vamos a conocer una fotografía misteriosa que se ilumina al momento de sacar la foto. Lo que estamos viendo aquí es una pieza de colección. Son 14 estaciones del Vía Crucis que han sido consideradas como una obra única en el mundo en este tipo de trabajo por los expertos. Veamos. Excepto el marco dorado, todo lo demás está tallado en una sola pieza de madera. Pero observen cómo en madera los artistas lograron captar el movimiento de la ropa al natural con el viento. Observen estas manos en tercera dimensión. Estos detalles son muy difíciles de lograr en madera. Pero sobre todo, observemos las expresiones vivas en los rostros de los personajes. ¿Y qué creen? Que no sabemos quién los hizo. Dicen los libros que fueron hechos aquí por manos indígenas anónimas. Y desde el siglo XVIII hasta hoy no se hace nada para conservarlos, excepto quitarles el polvo de vez en cuando, y vean el trabajo de conservación. Y ahora quisiera hacerles una pregunta. ¿Alguna vez en su vida habían oído hablar a las piedras? Pues les voy a enseñar un montón de piedras que hablan aquí afuera. Vengan conmigo. Si pudiéramos escuchar el lenguaje de esta enorme cantera, podríamos oír lo que nos está diciendo.
Y lo que nos está diciendo es que este bellísimo edificio, esta catedral, este templo, no fue dedicado a ningún santo ni a ninguna santa en lo particular, sino que fue dedicada a este pasaje de la Biblia que es la transfiguración de Jesucristo. De ahí que se afirma que es una de las pocas catedrales crísticas conocidas en América. Como pueden observar, la nave de la derecha fue dedicada a este pasaje bíblico que estamos viendo, que es la adoración de los reyes al niño Jesús. Y a la izquierda se encuentra este otro pasaje bíblico que es la adoración de los pastores al niño Jesús. Y custodiando la entrada principal se pueden apreciar 6 estatuas de cuerpo entero. En la parte superior, a la izquierda, se encuentra Santa Bárbara, la representante de la Iglesia Católica de los viejos tiempos. Y a la derecha, la primer santa latinoamericana representando la Iglesia Católica de los tiempos modernos, Santa Rosa de Lima. En la parte del medio estamos viendo a San Miguel Arcángel con su espada matando al dragón, matando a la serpiente. Y a la derecha, San Juan el Bautista. Y finalmente, custodiando la entrada principal, se encuentran los 2 pilares de la Iglesia Católica: el Señor de las Llaves, San Pedro, y el principal propagador de la fe católica, San Pablo. Y esto que hemos conocido en estos pocos minutos representa solo el 10% de la riqueza que hay en el monumento. En futuras ediciones les informaremos acerca de túneles y pasadizos, óleos y acuarelas, campanas y matracas, y la interesantísima historia de los relojes y muchos otros temas de nuestra maravillosa Catedral Moreliana.